Estados Unidos, evidentemente, es quizá el país del que más se sabe a lo largo del mundo, ¿no? O del que más gente cree saber a lo largo del mundo. Comentábamos antes de empezar la grabación de este capítulo, que Estados Unidos tiene una curiosa condena, que como todo el mundo cree saber de Estados Unidos, a menudo los análisis que se vierten sobre el país pues son no lo suficientemente profundos, no lo suficientemente rigurosos como para entender su complejidad interna. Y además un país del que es importante entender su complejidad interna porque por su peso geopolítico, económico, militar que ha tenido desde hace más de un siglo, evidentemente entender lo que pasa en Estados Unidos nos puede ayudar a entender su relación con otros estados, su relación con otras regiones, porque básicamente Estados Unidos atraviesa todo. La política exterior estadounidense atraviesa todo y afecta a prácticamente todo el mundo, en mayor medida en algunas regiones, pero desde luego es un país al que hay que entender con la mayor clarividencia posible. Escribía hace unas semanas mi compañero Carlos, que ahora enseguida estaremos con él, las siguientes líneas. Recordaréis, esto está siendo grabado el 28 de agosto, es posible que lo estéis escuchando mucho más tarde, pero bueno, estamos grabándolo el 28 de agosto, así como para que quede asentado, 28 de agosto de 2024, y escribía las siguientes líneas. Tras 4 semanas de crecientes presiones públicas y privadas por parte de los grandes donantes y próceres del Partido Demócrata, que no veían en Biden un candidato capaz de vencer a Donald Trump, ni de continuar al frente del país otros 4 años, el presidente Biden ha decidido hacerse a un lado y abandonar su campaña para la reelección. En un comunicado publicado en X, en Twitter, el 21 de julio, Biden confesaba haber llegado a la conclusión de que el interés de su partido y del país le exigían ahora retirarse, y prometía dedicarse en exclusiva a sus funciones hasta el final de su mandato. Yo creo que de muy pocos países del mundo se puede decir que una disputa o un proceso interno o unas dudas internas en un partido específico generen tanta expectación. Quizá quienes lo estéis escuchando un poquito más tarde no lo tenéis tan reciente, pero en cualquier caso recordad todo lo que supuso aquellas semanas de dudas en el Partido Demócrata con respecto a la continuidad o no de Joe Biden como candidato presidencial en las elecciones de 2024. Fue algo verdaderamente mundial, fue un fenómeno del que se habló, del que hablaron analistas, medios e incluso dirigentes políticos de todo el mundo, y eso ya nos habla, nos da una pista de la importancia que Estados Unidos tiene para todo. Es decir, nadie escapa a la influencia y nadie escapa a las consecuencias. Ningún país logra escapar a las consecuencias de lo que ocurra en Estados Unidos porque, pues por su propio peso, influencia a todo el mundo. Estoy con mi compañero Carlos, lo veis ya en pantalla, está aquí conmigo porque vamos a hacer, aquí está, bienvenidos al nuevo capítulo del Mundo al Detalle, en el que vamos a intentar entender en serio la política estadounidense, la historia política de Estados Unidos, porque nos vamos a remontar muy atrás en el tiempo para poder comprenderla en profundidad y tener esa base necesaria para entender los procesos políticos en Estados Unidos. Le saludo ya a mi compañero Carlos y le pido, bueno, pues que nos ofrezca una primera aproximación al mismo momento de fundación de Estados Unidos, que sienta las bases de la estructura política estadounidense, porque además, Carlos, no sé si esto es uno de esos tópicos equivocados o no, quizás uno de los países que menos modificaciones sustanciales ha tenido en su estructura política desde su fundación como Estado. Desde luego muchas menos modificaciones, por ejemplo, que países de Latinoamérica, desde donde mucha gente nos pueda estar escuchando, o incluso de países europeos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, como siempre. No, en efecto, no diría que es un tópico, me parece que es una creencia bastante acertada, porque lo cierto es que Estados Unidos tiene una constitución que se redactó en 1787, se ratificó en 1788, entró en vigor en 1789, el año de la Revolución Francesa, y ha continuado en vigor desde entonces. Es, por lo tanto, la Constitución aún vigente más antigua del mundo. Es cierto que ha sido modificada de manera sustancial en 27 ocasiones, la última de ellas en 1992, pero lo cierto es que la estructura política que los padres fundadores, como allí los llaman, pensaron, diseñaron para el país, continúa en buena medida aún vigente. Estados Unidos
Los orígenes de Estados Unidos, bueno, hay que remontarse, por supuesto, a la época de la colonización. El, el primer país que pone pie en el territorio que hoy forma parte de los Estados Unidos de América es el Reino Unido, entonces el Imperio Británico, que en 1607 funda las que se conocen desde entonces como las 13 colonias, que corresponden a los estados situados hoy en la costa este del país, Massachusetts, Nueva York, etcétera. Esos estados, esas 13 colonias, se rebelan a finales del siglo XVIII contra el dominio del Imperio Británico bajo este lema tan particular, no taxation without representation, no impuestos sin representación, por lo que protestaban los residentes en las colonias, en las 13 colonias, en el territorio de Nueva Inglaterra y los territorios adyacentes, era pues básicamente que tenían que pagar muchos impuestos y sin embargo no se les concedía representación política en el Parlamento británico, un parlamento que además se situaba muy, muy lejos de allí. Por lo tanto, se estaban, a su parecer, violando los derechos que les correspondían como ciudadanos ingleses, como ciudadanos británicos, aquellos derechos que correspondían a los ciudadanos británicos que residían en Gran Bretaña, que les había otorgado Juan sin Tierra en aquella Carta Magna de la que también hemos hablado alguna vez en Descifrando la Guerra cuando hemos hablado del Reino Unido. Por lo tanto, se produce una revuelta que da pie a la guerra de independencia de los Estados Unidos, la que se conoce allí como la Guerra Revolucionaria, que tiene lugar desde 1775 hasta 1783, un periodo, por lo tanto, de 8 años. El 4 de julio de 1776, fiesta nacional en Estados Unidos, se firma la famosa Declaración de Independencia que el Imperio Británico no acepta. No lo aceptará hasta el Tratado de París en 1763. En esta guerra, el Imperio Británico se enfrenta a las 13 colonias que gozan del apoyo de Francia, de España y de las Provincias Unidas de los Países Bajos, que eran los rivales históricos del Imperio Británico. Finalmente, el Imperio Británico, como hemos dicho, pierde esa guerra, las 13 colonias logran su independencia y eso pone fin a lo que en historiografía también se conoce como el primer imperio británico, porque el imperio británico a partir de entonces pierde la mayor parte de sus, o no la mayor parte, porque aún conserva Canadá, etcétera, pero pierde una parte muy importante de sus posesiones en Norteamérica, o posesiones muy valiosas, y por lo tanto, digamos que tiene que redirigir el futuro de su imperio hacia otras latitudes, que no obstante bueno, no supondrá, por tanto, esto una merma, quizá una merma temporal en las dimensiones del imperio, pero que después continuará creciendo, como ya sabemos, pues por África, por Asia, etcétera. En cualquier caso, centrándonos en Estados Unidos, las 13 colonias, inician en ese momento su expansión hacia el oeste, el lejano oeste. De esta época datan pues todas los famosos westerns, las películas de las que todos hemos oído hablar, se ambientan en este largo siglo XIX en el que las 13 colonias persiguen su expansión territorial hacia el oeste, que consiguen de varias maneras, a través de la conquista, ya que el territorio situado al oeste de esas 13 colonias estaba poblado sobre todo por tribus nativoamericanas que eran muy distintas a las civilizaciones que los españoles habían derrotado en Sudamérica, en Centroamérica. Por lo tanto, la primera gran expansión de Estados Unidos se produce en 1803, ¿de acuerdo? Cuando los Estados Unidos, ya conformados, compran a Francia el territorio de Luisiana, que, que a grandes rasgos se correspondía con el territorio de Norteamérica Central, ¿de acuerdo? Compran ese territorio por 15 millones de dólares, que en aquel momento era pues mucho dinero, ¿de acuerdo? Y de todos modos, aunque ese territorio pertenecía oficialmente a Francia, no estaba dominado de manera eficiente por ella, sino que, bueno, como hemos dicho, gran parte de ese territorio pues estaba en manos de tribus nativoamericanas que los Estados Unidos pues tratan de avasallar y conquistar a lo largo de los siguientes años. El estado de California, situado ya en el lejano oeste, en el extremo oeste, en la costa oeste de Estados Unidos, no se incorpora a la Unión hasta el año 1850. Por lo tanto, es un proceso de bastantes años, de bastantes décadas, en que Estados Unidos va
va ampliando sus dimensiones territoriales. A día de hoy, Estados Unidos está conformado por 48 estados contiguos, situados todos ellos en la parte central de Norteamérica, entre Canadá y México, por un 49º estado, que es el estado de Alaska, que se sitúa al oeste de Canadá, que también fue adquirido a Rusia, y después el estado de Hawái, que fue el último en unirse en el año 1959, 2 años antes del nacimiento de Obama. De esto quizá podremos hablar más adelante porque ha traído cola. Volviendo al siglo XIX, em, eh, lo que ocurre también es que a partir de, según se van admitiendo nuevos estados en la Unión, se comienza a producir una división bastante clara entre el norte y el sur, entre el norte y el sur del país. Los estados del sur, em, que basaban su economía en la producción agrícola y en las plantaciones en las que trabajaban esclavos, es decir, para estos estados era muy importante la preservación de la esclavitud, comienzan a mostrar desconfianza, sobre todo tras la victoria de Lincoln en las elecciones. Lincoln era el candidato del Partido Republicano. Se comienza en estos momentos también a configurar el sistema bipartidista estadounidense que rige hasta el día de hoy y que no obstante es bastante distinto a lo que entendemos por bipartidismo en otros países. De esto también podremos hablar más adelante. Y por lo tanto, esta división, esta clara división norte-sur, acaba llevando a que los estados del sur, los estados sureños, opten por declarar la independencia, por fundar los estados confederados de América y por independizarse de la Unión. Eh, la historiografía moderna atribuye esta decisión sí a la esclavitud, pero también hay una diferencia clara en cuanto a las preferencias políticas de los estados del norte respecto a los estados del sur, y es que los estados del sur temían que Lincoln, con el Partido Republicano detrás, tratase de fortalecer el gobierno federal, el gobierno central, por lo tanto, y que después siguiese de algunos poderes a los estados, es decir, los estados confederados, la confederación frente a la federación, prefería un sistema político en que los estados tuviesen más poderes. Esto da lugar a una guerra civil que marca la historia de los Estados Unidos y cuyas consecuencias se siguen sintiendo a día de hoy. Es decir, han pasado ya 160 años, porque esta guerra civil tiene lugar, guerra de secesión, se conoce en castellano, tiene lugar desde 1861 hasta 1865, es decir, hace 160 años. Pese a ello, sus consecuencias se siguen sintiendo a día de hoy. La división, la herida, no ha logrado curarse de todo. La guerra, por supuesto, la ganan los estados del norte, es decir, la ganan los Estados Unidos, a lo que sigue la abolición de la esclavitud a nivel nacional. Se elimina la esclavitud y bueno, en todo el periodo posterior, pues se trata de, digamos, de reconstruir el país. Es la época de la reconstrucción. Alrededor del año 1890, Estados Unidos ya se había convertido en la primera potencia mundial con el PIB nominal más grande del mundo. Pese a ello, aún no ejercía el papel de superpotencia por el que se la conoce a día de hoy. Quienes manejaban el cotarro eran aún otros, los antiguos imperios occidentales que continuaban desde Europa dominando el mundo, pero Estados Unidos ya estaba aprovechándose de esa revolución industrial, además que había surgido en Inglaterra, en Gran Bretaña, y se estaba convirtiendo en una gran potencia, ya desde el año 1890. Estados Unidos ejerce un papel clave en la Primera Guerra Mundial, en la que lucha con los aliados y derrota a la Triple Entente, a las potencias centrales, y por supuesto después, tras la entrada digamos, tras el ataque de Japón contra Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vuelve a entrar del lado de los aliados y vuelve a ejercer un papel clave, aunque quizá no tan clave o como el que nos ha hecho creer Hollywood, en el sentido de que quizás se le ha quitado protagonismo a otros países que tuvieron un papel muy importante en la victoria aliada en esa guerra, pero desde luego el papel de Estados Unidos es fundamental para explicar
pues, momentos como el desembarco de Normandía, etcétera, y con la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y la derrota del Eje, de la Alemania nazi, del Japón imperial, de la Italia fascista, surge el orden político que conocemos a día de hoy, que aunque esté mutando y aunque haya estado mutando a lo largo de los últimos años, sigue siendo en esencia el orden construido por las potencias vencedoras tras la Segunda Guerra Mundial, el orden institucional, las instituciones multilaterales internacionales que conocemos, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, eh, todo ello surge tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, que no obstante da lugar a una nueva guerra, la que ya nos estamos acercando, por supuesto, a tiempos muy modernos. A partir de 1945, esa nueva guerra es la Guerra Fría, una guerra en la que las dos potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, por un lado, heredera del antiguo Imperio Ruso, y los Estados Unidos, se enfrentan en un conflicto ideológico de dimensiones nunca antes vistas en la historia de la humanidad. No se enfrentan de manera directa en ningún momento porque son conscientes de que ese enfrentamiento directo podría llevar a la destrucción mutua asegurada, dado el nivel de armamento con el que ya cuentan ambos países, la bomba nuclear que se había usado contra Hiroshima y Nagasaki, que había usado Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki, Japón al final de la Segunda Guerra Mundial para conseguir su rendición definitiva y que desde entonces pues ambas potencias saben que una guerra nuclear podría causar la destrucción del mundo. Por lo tanto, nunca se enfrentan de manera directa, pero sí se irán enfrentando en distintos conflictos que tienen lugar a lo largo de esa Guerra Fría. Concretamente, por ejemplo, tenemos la Guerra de Corea, en la que ambos países apoyan a regímenes, a bandos rivales. Esa Guerra Fría, podemos decir, que volvió a ganarla Estados Unidos, la presidencia de Ronald Reagan, del que más tarde podremos hablar más en detalle también, por cuanto este presidente, que pertenecía también al Partido Republicano y que reportó para los republicanos eh, la mayor victoria electoral que se recuerda en la historia de los Estados Unidos, que sin embargo dista mucho hoy, sus políticas y su gestión dista mucho de lo que hoy es el Partido Republicano de Trump. Bueno, Ronald Reagan ejerce un papel clave en esa derrota de la Unión Soviética, en la Guerra Fría, que no obstante la historiografía nos cuenta, se produce en el año 1989, cuando Reagan acababa de abandonar el poder, había sustituido George Bush padre. Es en el año 1969 cuando cae el muro de Berlín y 2 años después, por una sucesión de causas de las que se podrá hablar en otro podcast sobre la Unión Soviética y sobre Rusia, se disuelve esa Unión Soviética, lo que deja a Estados Unidos como única superpotencia. La mayor superpotencia seguramente de la historia del mundo, sin necesidad de controlar un imperio tradicional, es decir, de dominar territorios más allá de sus propias fronteras. Estados Unidos, a través tanto de su hard power como de su soft power y de su influencia cultural, ejerce un dominio brutal sobre todo el orbe y especialmente en el mundo occidental que había controlado durante la Guerra Fría. Pero una vez que la Unión Soviética desaparece y una vez que Rusia queda relegada al papel queda relegada al papel de una potencia casi testimonial durante los años 90, en que Rusia tiene que enfrentarse a una crisis durísima, económica, etcétera, pues Estados Unidos se queda como única superpotencia y ese es el mundo en el que más o menos nos encontramos hoy, el mundo de la globalización, en el que hay un orden unipolar que Estados Unidos dirige única y exclusivamente para sí. De todos modos, con la entrada del siglo XXI, este es el momento, perdón, en el que se hablaba del fin de la historia, aquella teoría que ha Claro. sido tan famosa, que pregonaba que la historia había terminado con la victoria de las democracias liberales y del capitalismo liberal y que ya no había Era más, que no habría más conflictos ideológicos, el que no sueño habría más. unipolar estadounidense. Efectivamente, el sueño unipolar, que sin embargo se ha probado equivocado porque desde que empieza el siglo XXI, bueno, a las Torres Gemelas, etcétera, marca un antes y un después, y lo que vemos hoy, sobre todo desde la crisis financiera ya de 2007-2008, es que ha surgido un orden multipolar fragmentado en el que es cierto que quizá aún hoy
no hay una potencia que se iguale a Estados Unidos a nivel económico y sobre todo al nivel del soft power con el que aún cuenta Estados Unidos, pero cada vez hay más potencias en auge que disputan la hegemonía de Estados Unidos, por lo menos a nivel regional. Tenemos a China, tenemos a India, tenemos Rusia, que ha resurgido de alguna manera de sus cenizas y que hoy ejerce un papel preponderante en política internacional, como estamos viendo, y por lo tanto tenemos ese orden multipolar eh, al que Estados Unidos trata de adaptarse porque lo cierto es que el mundo ha cambiado. Estados Unidos ya no es esa superpotencia y, y eso quizá ha llevado a una época de declive que estamos viendo también, de declive quizá pues, espiritual en todos los sentidos, el alma estadounidense, y es ese momento de crisis brutal de identidad que vive Estados Unidos, como también viven otras antiguas potencias occidentales, que tienen que adaptarse a ese nuevo mundo en el que el centro neurálgico del poder, que durante siglos se había situado en Asia, realmente está volviendo allí. Es decir, se está desplazando de Occidente y está volviendo al lugar en el que históricamente se ha situado más a menudo, Asia. Estados Unidos, no obstante, ya para terminar esta intervención, que hago intervenciones muy largas y no te dejo hablar nada, sigue siendo, como he dicho, una gran potencia económica, continúa poseyendo el 15% del PIB mundial, el 15% del PIB mundial, lo produce la economía estadounidense, el 14% del PIB estadounidense lo produce, por cierto, la economía de California, que si fuese un país independiente sería la quinta potencia mundial, para hacernos una idea del potencial que tiene Estados Unidos. Y, y bueno, y desde luego Estados Unidos se encuentra entre las grandes potencias económicas a nivel de productividad, innovación, competitividad económica. También cuenta con algunas de las universidades más prestigiosas del mundo y es un Estado miembro fundador, como he dicho, del orden que, aunque quizá no sea ya el orden geopolítico en el que nos encontramos, sí continúa siendo el orden institucional creado tras la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los miembros fundadores pues, de instituciones como el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y, no lo he mencionado, la OTAN, una organización clave creada durante la Guerra Fría para unir a esos países capitalistas frente a la amenaza soviética y que hoy está, quizá su papel está en entredicho porque bueno, los demócratas continúan atribuyéndole un papel clave. Ahora mismo pues, se ha revitalizado con la guerra en Ucrania, pero los republicanos parecen cada vez más desdeñar cada vez más su importancia y bueno, de la victoria o derrota de Trump dependerá su futuro inmediato. Y luego, por supuesto, Estados Unidos es miembro del Consejo Permanente de las Naciones Unidas junto a los otros 4 vencedores de la Segunda Guerra Mundial: China, Rusia, el Imperio Británico y Francia. Un orden en declive y otro orden en ascenso que evidentemente nos dejan en un contexto actual de transición, es decir, un momento de transición que puede durar todavía unos cuantos años y dentro del cual los resultados que se vayan dando en los distintos procesos electorales estadounidenses son siempre una de las claves, porque a diferencia de otros grandes actores, por ejemplo, estoy pensando en China sobre todo, que no tienen un sistema de partidos liberal, burgués, al uso que permita el intercambio de poderes entre élites partidarias que pueden tener una divergencia importante en política exterior, en Estados Unidos esto sí que ocurre. Y por tanto, siempre las elecciones estadounidenses, cada 4 años las elecciones presidenciales, son un momento clave en ese momento de transición entre un orden en declive y un orden en ascenso, que no necesariamente significa que Estados Unidos en ese nuevo orden que emerge vaya a perder su importancia. Quizá lo que sucede, lo veremos con el paso de los años, es una reubicación de Estados Unidos como imperio, como gran potencia en relación a otras. De hecho, Carlos hablaba de ese nuevo orden que se fragua después de la Segunda Guerra Mundial. A mí es uno de los temas que me parecen más interesantes y que tienen que atravesar todo análisis en realidad de lo que estamos viviendo, que es la apuesta que Estados Unidos hace después de la Segunda Guerra Mundial. Es la de, y es en cierta medida una apuesta novedosa, la de la colectivización de sus intereses y de los intereses de buena parte de los estados aliados. Es decir, Estados Unidos conforma a partir del año 1945 un bloque colectivo
de influencia internacional, un bloque colectivo de dominancia global, dentro del cual incorpora a sí mismo como principal elemento rector, como gran jerarca de ese bloque colectivo, y a numerosos estados, antaño imperios, imperios por su propia cuenta. De hecho, habían sido los imperios que habían marcado la expansión imperialista del capitalismo fines del XIX, la primera mitad del siglo XX, y habían sido actores decisivos en las dos guerras mundiales, Reino Unido, Alemania, Francia, los incorpora, el propio Japón, Australia, los incorpora por debajo, como en un segundo nivel de jerarquía, a ese entramado colectivo de poder dentro del cual Estados Unidos nunca deja de ser el gran jerarca. Y yo creo que esa es una de las lecciones que hay que aprender del mundo post-Segunda Guerra Mundial. Y ese entramado colectivo, eso es lo más curioso, todavía no ha cambiado. Es decir, Carlos hablaba de ese eje colectivo se construye en gran medida para la confrontación con la Unión Soviética se disuelve, ese entramado colectivo sigue existiendo durante esos 10 años, si llega, de sueño unipolar estadounidense, y ese entramado colectivo continúa existiendo hoy en un momento de auge del orden multipolar, declive del sueño o de la ensoñación unipolar y todavía no hay visos claros de que vaya a romperse. Es decir, entre los actores europeos se ven algunas ciertas grietas, una cierta impugnación por parte de algunos sectores políticos de su vínculo con Estados Unidos. Algunos actores en Europa hablan de la autonomía estratégica europea en oposición a la adhesión del proyecto colectivo estadounidense, pero desde luego todavía no podemos hablar de que eso sea un proceso consolidado, ni mucho menos, ni hablar en otros grandes actores aliados de Estados Unidos en el mundo, como es Japón o como es Australia, que no están poniendo, o el propio Reino Unido, que no están poniendo esa vinculación con Estados Unidos en duda en ningún caso. Entonces, habiendo entrado ya en el siglo XXI, habiendo entrado de lleno en el siglo XXI, te pregunto, antes de entrar por lo que son la estructura política estadounidense, que yo creo que hay que entrar a eso, te pido una pequeña valoración de las relaciones que a día de hoy sostiene o a partir de los años 90 ha sostenido Estados Unidos con su esquema de alianzas. Es decir, la vinculación que ha tenido Estados Unidos con el Reino Unido, con Francia, con Alemania, con Japón, con Australia, cómo se ha proyectado internacionalmente Estados Unidos, si tú has percibido un cambio de postura internacional en relación a sus aliados tras la disolución de la Unión Soviética, o si más o menos percibes bueno, pues una suerte de continuismo. La disolución de la Unión Soviética lo que permite a Estados Unidos es ampliar precisamente ese dominio que tenía ya no solo sobre sus propios aliados, sino sobre el resto de países del mundo que habían quedado, digamos, desprovistos de otro bloque en el que refugiarse. Es decir, Estados Unidos se convierte en esa superpotencia sin rival que ya pueda disputarle ese puesto. Y respecto a sus aliados, bueno, a lo largo de los últimos años se ha ido produciendo, por supuesto, un cambio de prioridades en la política exterior estadounidense, que se ve muy claramente además durante la presidencia de Obama con ese Pivot to Asia. De lo que se trata, Estados Unidos, los aliados tradicionales de Estados Unidos eran las democracias liberales occidentales de Europa. Entre ellas está el Reino Unido, con el que siempre se habla que mantiene esa famosa relación especial, una relación especial digamos, con el Reino Unido, que de alguna manera es la madre patria de los Estados Unidos, puesto que, bueno, aunque Estados Unidos está conformado por inmigrantes procedentes de muchos otros países, es del Imperio Británico de donde surgen esas 13 colonias y, por lo tanto, Estados Unidos trata siempre de mantener esa vinculación, esa relación especial con el Reino Unido, que de hecho lo que significa eso es que el Reino Unido tiene una política exterior muy, muy seguidista de la estadounidense, mientras que dentro de la Unión Europea, el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea, ahora está fuera, dentro de la Unión Europea existen más divergencias en ese aspecto y hay otros países, como se vio, por ejemplo, durante la guerra de Irak, en Francia, con Chirac de presidente, etcétera, hay ciertos actores en la Unión Europea que defienden una mayor autonomía estratégica europea y que defienden una política exterior ligeramente distinta a la de Estados Unidos, aunque tampoco demasiado alejada de ella misma. Francia, en este sentido, ha sido siempre, ya desde la época de De Gaulle, una de las principales piedras en el zapato que ha tenido Estados Unidos, porque Francia rehusó durante muchos años integrarse en el comando militar unificado de la OTAN, no lo hizo, no se integró en él hasta
hasta la época de Sarkozy y por lo tanto, bueno, en ese sentido siempre ha habido ciertas divergencias, pero Estados Unidos siempre había mirado con particular prioridad el continente europeo esa Europa occidental que después, bueno, después de la caída de la Guerra Fría, pues la Unión Europea lo que hace es ir integrando a los países de Europa del Este, que pasan de esta manera a entrar en la órbita occidental y por lo tanto en la órbita estadounidense de alguna manera. Lo que ocurre ya en el siglo XXI es que con los ataques a las Torres Gemelas, la nueva prioridad estratégica estadounidense se convierte, digamos, vuelve al Medio Oeste, a Oriente Próximo. Ya habíamos tenido en los años 90, bueno, la invasión de Kuwait, Irak, etcétera. Pero bueno, con las Torres Gemelas lo que ocurre es que Bush decide declarar esa guerra contra el terror y se embarca en tratar de asimilar, de alguna manera, Oriente Próximo a Estados Unidos. Al final lo que hay detrás, por supuesto, son siempre intereses estratégicos, económicos, etcétera, pero lo que trataba Bush, por ejemplo, cuando intervino en Irak, era además de convertir Irak en una democracia liberal asimilable a las occidentales. Todo esto, bueno, genera, como ya sabemos, resulta en un rotundo fracaso porque Estados Unidos acaba haciendo implosionar toda aquella zona. Luego tenemos la famosa primavera árabe a partir del año 2010. La administración de Obama primero es ligeramente reticente a intervenir, pero finalmente acaba interviniendo en Libia, etcétera, y toda aquella zona se convierte en un polvorín. Por lo tanto, las prioridades estratégicas estadounidenses pasan a centrarse en ese Oriente Próximo, mientras continúan también alejándose quizá de Europa. Lo que ocurre ya a partir del segundo mandato de Obama es que Estados Unidos comienza a ver en China, en Taiwán, un rival estratégico importante y ya cuando Obama abandona la presidencia y llega Trump, eso es lo que sucede es que esa alianza que hasta entonces había mantenido con China, digamos, China mantenía unas relaciones comerciales muy sólidas con Estados Unidos y era un cliente importante para Estados Unidos. Trump decide romper con todo aquello, empieza a implantar aranceles contra China porque se da cuenta de que la industria estadounidense está siendo perjudicada por ese auge de China y por lo tanto la prioridad estratégica estadounidense vira definitivamente hacia el este, mientras que abandona Europa. Esa política de Trump se caracteriza por esa America First, es decir, vamos a poner América en primer lugar, vamos a dejar de preocuparnos por los intereses, por lo que ocurre en Europa, etcétera, pero no obstante, nuestra prioridad ahora mismo, precisamente para mantenernos como primera potencia, para mantener nuestra industria, para mantener nuestra posición en el mundo actualmente es precisamente nuestro principal rival ahora mismo es China. Esa política de enfrentamiento contra China se ha mantenido durante la administración Obama, durante la administración Biden, pero lo que ha ocurrido durante la administración Biden es que Estados Unidos ha debido regresar a Europa, ha debido redirigirse a Europa porque en 2022 Rusia comienza esa invasión a Ucrania que da lugar a la guerra que dura hasta hoy y por lo tanto Estados Unidos tiene que volver a ese escenario europeo para tratar de conservar sus intereses estratégicos en el continente. Desde entonces, la OTAN se ha revitalizado, esa OTAN que Trump despreciaba porque sentía que estaba contribuyendo, que Estados Unidos contribuía económicamente más que ningún otro país y que por lo tanto, bueno, pues quizá ya no tenía tanto interés en mantenerse en ella, ahora se ha reforzado con nuevas incorporaciones, Finlandia, Suecia, etcétera, que han entrado en la OTAN ante lo que ellas perciben como esa amenaza rusa y el futuro inmediato pues dependerá, como hemos dicho, de la victoria de Trump o de la victoria de Kamala Harris. Si Kamala Harris gana estas elecciones, la política estadounidense será continuista respecto a su política en Ucrania, etcétera, mientras que si Trump gana, es muy posible o es muy probable que prefiera abandonar Ucrania a su suerte, bueno, tratar de llegar a un acuerdo con Rusia, un acuerdo, una negociación en la que quizá Ucrania tenga que ceder una parte de su territorio y ya está. Y al final
el Partido Republicano y lo que Trump quieren en estos momentos es despreocuparse un poco más por Europa y centrarse en lo que ocurra en Asia. Por otro lado, Oriente Próximo nunca ha dejado de ser una prioridad y aunque, digamos, ha habido momentos más tranquilos, a lo largo del último año ha vuelto al primer plano porque el recrudecimiento del conflicto palestino-israelí y la guerra en Gaza ha vuelto a ocupar todas las portadas de todo el mundo y esa alianza tan firme, que no hemos comentado antes, pero que Estados Unidos ha mantenido con el Estado de Israel desde su fundación, no se ha quebrado y no parece que se vaya a quebrar ni durante la administración, ni durante una posible administración republicana. De hecho, Trump fue aún más un aliado más firme de Israel de lo que lo ha sido el presidente Biden. Trump fue el presidente, además, que movió la embajada de Estados Unidos en Israel desde Tel Aviv hasta Jerusalén y, por lo tanto, reconoció Jerusalén, que es una ciudad en disputa porque tanto Palestina como Israel la reclaman como capital de su estado. Movió la embajada a Jerusalén y forjó y consolidó una relación muy estrecha con el actual primer ministro Netanyahu y una relación muy, muy fuerte de alianza con el Estado de Israel a través de esos acuerdos de Abraham que no sirvieron sino para ya prácticamente acabar con las posibilidades de que una solución de los dos estados fructificase. La administración Biden tiene un problema porque una parte de su electorado, particularmente los jóvenes y los árabes americanos, no ven con buenos ojos ese apoyo de Estados Unidos a Israel, que continúa, no obstante, vendiendo armas, etcétera. Pero, por supuesto, si Estados Unidos decidiese cambiar su postura a este respecto, eso también costaría muchos votos a Harris, ya que una buena parte de sus votantes también simpatizan con Israel, una buena parte de sus votantes además son judío-americanos, por lo tanto el Partido Demócrata se encuentra en ese sentido en una disyuntiva bastante complicada, que es lo que sucede en cualquier caso, ya hablaremos de esto más adelante, pero es lo que sucede con cualquier decisión que tomen, ya sea los republicanos o los demócratas, siempre se encuentran, digamos, con problemas porque si optan por una posición, eso les va a hacer ganar votos en un sector demográfico, pero les hará perderlos en otros. Y de este modo, la política respecto a Israel parece que continuará, quizá una alianza aún más fuerte con Trump que con Harris, pero en cualquier caso Harris, aunque haga alusiones a la necesidad de alcanzar un alto el fuego, etcétera, nunca o no parece que nunca vaya a dejar de apoyar a Israel. Por lo tanto, es que me enrollo mucho, perdón, digamos que la política exterior estadounidense eh, a lo largo del presente siglo ha ido cambiando ligeramente sus prioridades estratégicas, pero no obstante continúan a la vez siendo las mismas. Es decir, un conflicto como el de Israel pues lleva vigente ya pues desde la Guerra Fría y aquí lo tenemos aún a día de hoy. La política exterior estadounidense, además, durante el mandato de Obama, que es a grandes rasgos la que mantiene el Partido Demócrata, pese a que en efecto ha cambiado en relación a su postura con China, etcétera, fue diseñada además por Hillary Clinton, que fue secretaria de Estado durante buena parte del mandato de Obama. Ella fue, digamos, la que potenció todo este pivot to Asia, etcétera, y por lo tanto, para entender la política exterior estadounidense durante los últimos años y durante el mandato de Obama, es necesario tener en cuenta también la importancia de figuras como la de Hillary Clinton, que después perdió las elecciones frente a Trump y por lo tanto lo que tenemos ahora mismo son esas dos visiones rivales frente, digamos, de un partido demócrata quizá más intervencionista, un Obama que de hecho, pese a sus políticas que sí podemos catalogar dentro de lo que es el mapa ideológico de Estados Unidos como de izquierdas, progresista en política interior, sí que mantuvo unas posiciones belicistas e intervencionistas en política exterior. Por un lado tenemos, por lo tanto, un partido demócrata que quiere mantener, digamos, las alianzas tradicionales de los Estados Unidos y la política exterior tradicional que ha venido defendiendo Estados Unidos desde la Guerra Fría, frente a un partido republicano que ha vuelto a sus orígenes, o digamos a los orígenes no a sus orígenes, pero
pero a las posiciones que mantenía en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, en los años 20, etcétera, cuando Estados Unidos trató de aislarse del mundo y defendió ya esa política de America First, proteccionista, etcétera. El Partido Republicano, con Reagan, etcétera, era un partido institucionalista con una política exterior que no difería en exceso de la de sus rivales demócratas. Ahora, con Trump sí que vemos una diferencia muy sustancial entre las políticas exteriores que defienden uno y otro partido, porque frente a este partido demócrata, pues tenemos un partido republicano que vuelve a defender ese proteccionismo, ese aislacionismo, ese America First, que no obstante no es absoluto, repito, sino que también es decir, nunca pues, mantiene esas alianzas tradicionales con Israel, también en Latinoamérica, bueno, su patio trasero tampoco lo abandonan del todo, y luego eso sí, pues frente a la competencia de China, etcétera, lo que quieren simplemente es pues, aranceles, proteccionismo y tratar de potenciar la industria estadounidense frente a la amenaza china. Bueno, llevamos ya un ratito, vamos a seguir con el programa. Lo que sí, recordaros que Descifrando la Guerra es un medio de análisis internacional totalmente independiente, que no recibimos financiación de ningún actor, de ningún estado, de ningún partido político, de ninguna organización, de nadie que pudiera mínimamente estar influido o condicionado por una posición en un proceso o en un conflicto, y de esa forma logramos mantener nuestra independencia, la independencia y el rigor periodístico y analítico de Descifrando la Guerra. Así que todo aquel que quiera hacer posible el trabajo que hacemos aquí lo puede hacer entrando a la página web descifrandolaguerra.es, y allí puede suscribirse a los contenidos exclusivos que ofrecemos en esa plataforma, nuestra página web, y de paso, lo más importante, apoyar económicamente y hacer posible, hacer viable que un proyecto como Descifrando la Guerra pues pueda seguir existiendo. Además, también nos vais a encontrar en otras plataformas, en Twitch, en YouTube, en Telegram, en Twitter, en muchos espacios donde puedes aportar, puedes suscribirte, puedes ver el contenido y de paso puedes hacer pues esos aportes económicos que nosotros los agradecemos enormemente, porque sin ellos pues simplemente Descifrando la Guerra no podría existir. Y Carlos, entrando ya en lo que es la estructura política estadounidense, ya de manera profunda, te quería preguntar, así a grandes rasgos, sobre el sistema electoral estadounidense, sobre cómo funcionan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuál es el procedimiento, si es un voto directo, cómo es la distribución por estado. Sabemos que esa distribución cambia cada X tiempo. Bueno, si nos puedes explicar, así, sobre todo también tomando la referencia de lo que han sido las elecciones presidenciales recientes que hemos tenido en este siglo, cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Sí, antes de explicarte cómo funciona el sistema electoral estadounidense, es necesario comprender con exactitud cómo funciona el sistema político, el régimen político estadounidense, que es distinto al que tenemos en la mayoría de países europeos. Por lo tanto, lo primero es definir ese régimen político que marcó la Constitución estadounidense, aprobada a finales del siglo XVIII, esa constitución liberal que después serviría de inspiración para muchas otras constituciones liberales, como la de las Cortes de Cádiz en España. El régimen político que define esa constitución es el de un sistema presidencialista que difiere del sistema parlamentario que tenemos en Europa. En un sistema parlamentario, jefe del Estado es un presidente de la República que no gobierna, puesto que el gobierno corresponde al jefe del gobierno. Es decir, existe una bicefalia en el que una persona ostenta la jefatura del Estado y otra ostenta la jefatura del gobierno. Ese es el sistema que tenemos en repúblicas como la italiana o la alemana, y que de alguna manera es legatario de la monarquía parlamentaria que tenemos, por ejemplo, en España o en el Reino Unido. Es decir, un sistema en el que el presidente de la República reemplaza a ese rey que reinaba, pero no gobernaba, o por lo menos no intervenía en este gobierno, en las monarquías constitucionales liberales, queda reemplazado por el presidente de la República, pero se mantiene esa separación entre la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno. Estados Unidos, que fue un país fundado de cero, es decir, se independiza del Imperio Británico, pero no, pero tienen que fundar algo totalmente nuevo, es decir, de la nada, pues no sienten esa necesidad de separar la jefatura del Estado y la del gobierno, sino lo que crean es prácticamente una monarquía republicana de alguna manera, es decir, otorgar a una persona
jefatura del Estado y la jefatura del gobierno. Por lo tanto, la principal diferencia entre el presidencialismo y el parlamentarismo es que en el sistema político presidencial que, que existe en Estados Unidos y que han copiado después o imitado la mayor parte de regímenes políticos latinoamericanos, como el mexicano, el venezolano, el argentino y la mayor parte de países de Centroamérica y Sudamérica, el jefe del Estado es además el jefe del gobierno. En estos casos lo que sucede es que el poder ejecutivo no es políticamente responsable ante ninguna autoridad externa de la que derive su legitimidad. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en los sistemas parlamentarios el gobierno es elegido por el Parlamento y siempre es políticamente responsable ante el mismo, siempre se le puede expulsar con una moción de censura, etcétera. En Estados Unidos esto no sucede porque porque la legitimidad del poder ejecutivo es distinta de la legitimidad del poder legislativo. Ambos son elegidos de manera directa, casi directa, ahora entraré en eso, por el pueblo. Es decir, hay unas elecciones presidenciales en las que se elige al presidente y después hay unas elecciones legislativas en las que se elige a los miembros del Congreso. El Congreso es bicameral, está conformado por la Cámara de Representantes y por el Senado. Ahora entraré también en eso. Por lo tanto, la única manera de expulsar al presidente es a través de un juicio político, es decir, hay un mecanismo reservado, es cierto, en la Constitución, pero no existe esa posibilidad de ejercer una moción de censura. En todo caso, habría que celebrar un juicio político, un proceso de impeachment, conocido en castellano como destitución, o si se quiere así usar una palabra patrimonial, de desafuero, algunas veces se traduce como tal. Por lo tanto, si no hay este proceso de impeachment, el mandato del presidente es fijo, dura 4 años, desde unas elecciones presidenciales hasta las siguientes. ¿Qué más? El, bueno, el presidente en los regímenes presidenciales, por tanto, es el jefe del Poder Ejecutivo, es de hecho el único Poder Ejecutivo que existe, aunque cuenta con su propio gabinete y cuenta también con un vicepresidente, pero no hay un órgano de naturaleza colegiada como existe en los regímenes parlamentarios, donde el Consejo de Ministros es el gobierno en sí mismo y un órgano colegiado. En Estados Unidos el presidente es él mismo el poder ejecutivo y luego, bueno, tiene sus asesores, tiene sus ayudantes, pero él solo, esa sola persona, es el poder ejecutivo. Y a él se le reservan pues amplias competencias en la dirección de la administración civil, en las relaciones internacionales y, por supuesto, en el mando supremo de las Fuerzas Armadas. ¿De acuerdo? Además, en relación con el Congreso, el presidente goza de un veto, de un poder de veto suspensivo que puede retrasar, modificar o incluso bloquear la aprobación de ciertos proyectos de ley a los que se oponga el presidente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sistema estadounidense en lo que se basa es en ese famoso sistema de pesos y contrapesos, de controles y equilibrios, de checks and balances, que marcan muy claramente la división de poderes, que no es tal en los regímenes parlamentarios, porque en un régimen parlamentario esa división de poderes es mucho más difusa por cuanto cuando el poder legislativo está en manos de una mayoría parlamentaria, ese mismo poder legislativo elige al presidente del gobierno, que tiende a ser el jefe de del partido que ha ganado las elecciones y que por lo tanto tiene un poder directo tiene un poder directo sobre el Parlamento. Es decir, la división de poderes no es tan clara como sí lo es en Estados Unidos o en los regímenes presidenciales, donde por un lado tenemos al presidente y por otro lado el Congreso. Legitimidades distintas y por lo tanto el presidente no tiene un control absoluto sobre el partido, ni mucho menos. Bueno, lo que hemos visto en los últimos tiempos con Trump es otra cosa, pero digamos que los congresistas, los miembros del Congreso, responden ante sus electores y no ante el presidente, cuya legitimidad deriva de otro lugar. ¿Cómo se elige entonces al presidente de los Estados Unidos? Bueno, las elecciones presidenciales en Estados Unidos tienen lugar cada 4 años, el primer martes de noviembre, por tradición. Um, y la inauguración presidencial tiene lugar un par de meses después, el día 20 de enero, desde hace ya unos cuantos años. Las elecciones presidenciales, a diferencia de las que se celebran en Francia, que es un régimen semipresidencialista, un sistema ideado por De Gaulle, muy cercano al presidencialismo estadounidense, pero con ciertas diferencias, a diferencia de esas elecciones que se celebran en Francia, que son elecciones directas, donde los ciudadanos votan al presidente, en Estados Unidos, que tiene un sistema diseñado en el siglo XVIII, esto no es así, sino que existe un órgano conocido como colegio electoral o colegio de compromisarios, en el que lo que hacen los estadounidenses es votar a los compromisarios y esos compromisarios elegirán después al presidente.
el voto no es, de todos modos, cuando un estadounidense vota, sabe muy bien lo que va a hacer ese compromisario. No es que el compromisario de repente vaya a decidir libremente lo que hacer, sino que existen casos de electores infieles, se conoce electores que rompen su disciplina de voto, pero estos son casos absolutamente testimoniales. Fueron más de los habituales en las elecciones que dieron la victoria a Trump, tanto por el lado de Trump como por el lado de Clinton. Hubo varios electores que no quisieron conceder su voto a los candidatos ganadores, pero esto es, como he dicho, testimonial, y lo normal es que cuando uno vota a un compromisario, pues sabe qué va a hacer ese compromisario, cuál de los dos candidatos va a votar. Lo que ocurre es que esos compromisarios, hay un número asignado por cada estado, ¿de acuerdo?, que corresponde al número, a la delegación congresual de ese estado. Es decir, si un estado tiene X miembros en la Cámara de Representantes y X senadores, la suma de representantes y senadores, ese es el número de compromisarios que le corresponde en ese estado para las elecciones presidenciales. Lo que ocurre es que cada estado tiene que tener un mínimo de tres compromisarios, y que luego el tamaño de su delegación congresual supuestamente equivale, o está calculado en base a su población, pero no es exacto. Por lo tanto, se tiende a favorecer a los estados menos poblados, a los estados más rurales, que tienden a ser más conservadores, y por lo tanto eso en los últimos años, en las últimas décadas, ha dado una ventaja significativa al candidato republicano frente al candidato demócrata, que necesita cada vez menos votos para conseguir más compromisarios. Por lo tanto, tenemos este colegio de compromisarios. Y luego, ¿cómo se elige? Es decir, cuando, por ejemplo, imaginemos que en un estado hay un 60% de votos a favor de Trump y un 40% de votos a favor de Harris. ¿Se le dan 6 compromisarios a Trump si hay 10 compromisarios y 4 a Harris? No. Trump se lleva los 10, excepto en Maine y algún otro estado, Maine está dividido en distritos, etc. En Estados Unidos se aplica el sistema The Winner Takes It All, es decir, que es el mismo sistema que rige también en las elecciones parlamentarias en el Reino Unido, que quiere decir que el ganador se lo lleva todo. Y el first past the post, ¿no? Entonces, quien gana las elecciones en un estado se lleva todos los compromisarios de ese estado. Y por eso, en los últimos años se ha producido, bueno, desde el año 2000, 2 de las personas que han ganado la Casa Blanca perdieron el voto popular o tuvieron menos votos populares que su rival, Bush y Trump, en este caso, frente a los candidatos demócratas, y sin embargo obtuvieron más compromisarios y por lo tanto acabaron por ganar las elecciones. Estas son las consecuencias de un sistema antiguo que digamos que genera un equilibrio, sí, entre los estados, pero bueno, también genera estas desigualdades. Hay que tener en cuenta que California es el estado más poblado de Estados Unidos. De hecho, aunque en Trump en 2016 perdió el voto popular, si no contásemos California, habría ganado por bastante el voto popular en todo el resto del país. Entonces, lo que tenemos es un estado de California, como he dicho, sería solamente California, la quinta potencia económica mundial, es un estado muy poblado, que es el que más compromisarios tiene, y después el resto de Estados Unidos, pues, tiene la población, tiene, pues, hay estados bastante despoblados, etcétera, y entonces tenemos esas diferencias, ¿no? entre estados como California y estados pues, del interior estadounidense, etcétera, con mucha menos población, en los que los republicanos tienen un claro dominio. No sé si iba a decir algo más. Sí, pero se me ha olvidado, así que si quieres continuar, a ver si ahora me acuerdo y lo digo después. No, no, es que además había preguntas que te quería hacer, pero es Vale, curioso, vale, ¿no? sí, Es sí, claro. como un sistema que iguala y al igualar desequilibra, ¿no? Da la impresión en su intento por igualar termina desequilibrando. De hecho, tú has comentado que de las últimas 3 elecciones que ha ganado o después de las cuales ha salido electo el candidato republicano como presidente de Estados Unidos, en 2 de ellas, había perdido el voto popular. Es decir, que solo ha ganado el voto popular en una de las elecciones. No sé exactamente desde cuándo estaríamos contando, pero entiendo que 2000. Desde el año claro, 2000. sí, desde el año 2000, porque estaba... Sí, sí. Lo cual evidentemente genera además que el seguimiento del proceso electoral vaya mucho por estados. A lo largo de estas elecciones no son una excepción. En todas se habla mucho de los swing states, de esos estados intermedios, de esos estados igualados, esos estados que
lo veíamos antes en el mapa que he puesto, ahora lo volveré a poner, en la mayoría de los estados en Estados Unidos, más o menos podemos tener una cierta certeza antes del día de las elecciones de cómo van a votar, cuál va a ser su comportamiento de voto. Lo que pasa es que hay una serie de estados que, como además todos los compromisarios de un estado en teoría votan a un candidato en concreto, no es que se parta, no es que se divida porcentualmente, eso nos hace fijarnos enormemente en una serie concreta de estados. No sé si puedes hacer un repaso de cuáles han sido los swing states históricos en los últimos años, estados importantes que hayan cambiado de afinidad recientemente. Yo creo que el caso de Florida a lo mejor es el más paradigmático de ellos. ¿Y cuáles son los estados centrales en los que hay que fijarse, al menos en las elecciones del 2024? Sí. Bueno, lo que iba a decir, que me he acordado, no, simplemente es que, bueno, que, ya respecto al poder legislativo, es que la Cámara de Representantes, digamos, representa a la población estadounidense, es decir, y se distribuye, y digamos que representa a la población, y el Senado representa a los estados. Por eso, mientras que la distribución de los escaños de los representantes correspondientes a la Cámara de Representantes varía en función de la población de cada estado, de distintos distritos, etcétera. En el Senado, a cada estado le corresponden 2 senadores, es decir, hay una representación igual para que ese peso demográfico desequilibrado puede tener, por ejemplo, esa preponderancia demográfica que tiene California, quede compensada por un Senado que es muy importante en el nombramiento de altos cargos de la judicatura, del gobierno, etcétera, pues que en ese Senado cada estado tenga igual peso, igual representación. Lo que ocurre es que en el colegio de compromisarios, al hacer la suma, pues queda de nuevo ese desequilibrio. Y respecto ya a lo que me comentas, bueno, los estados, claro, el mapa electoral de Estados Unidos, por lo tanto, cuando hacemos estos análisis antes de las elecciones, etcétera, se divide en estados rojos, que es el color del Partido Republicano, estados azules, el color del Partido Demócrata, y luego los estados púrpura, que no son ni rojos ni azules, o los que se conocen en inglés como swing states. ¿Vale? Esos swing states, es cierto, han ido cambiando a lo largo de la historia, también porque tenemos que tener en cuenta, ya no sé si tenemos tiempo de entrarnos en todo eso, pero sí que lo había mencionado al principio de la charla, que quería hacer una breve mención al respecto, y es que el sistema bipartidista estadounidense es distinto al de otros países, porque dentro de cada uno de esos 2 grandes partidos que dominan la escena política desde el siglo XIX, coexisten diversas tendencias, diversas líneas ideológicas. Son, digamos, partidos que en sí mismos han constituido a lo largo de su historia auténticos partidos atrapalotodo, es decir, en el que ha habido realmente divergencias ideológicas muy grandes, y por lo tanto no hay una disciplina de voto ni una línea ideológica coherente a lo largo de toda su historia. El Partido Demócrata, de hecho, fue durante muchísimos años el partido de los estados sureños, mucho más conservadores, aquellos estados que en la guerra civil se habían mostrado a favor de la esclavitud, y era un partido que, frente a un partido republicano que quería, pues, los orígenes del Partido Republicano, yo creo que el presidente fue Lincoln, era el de un partido pues, que efectivamente quería reforzar el gobierno federal frente a un partido demócrata más favorable al poder de los estados, y un partido demócrata que, como he dicho, se definía como un partido simplemente populista, rural, etcétera. Ese partido demócrata va virando ideológicamente hasta que en la época de Roosevelt, la Gran Depresión, se convierte en el partido del New Deal, forja esa alianza con los sindicatos y con la clase trabajadora, que definirá al Partido Demócrata en las siguientes décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre después es que bajo la presidencia de Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, tras su asesinato, Johnson impulsa esa ley de derechos civiles que acaba finalmente con la segregación racial que continuaba, que persistía en los estados del sur. Se había abolido la esclavitud, pero la segregación racial había continuado durante un siglo. Johnson acaba con esa segregación y, por lo tanto, a partir de ese momento suceden 2 cosas. Por un lado, el Partido Demócrata pierde esos estados sureños que pasan a votar republicano. El Partido Republicano se consolida como ese partido conservador cada vez más rural y más próximo a ese tipo de votantes, y el Partido Demócrata se va alejando también más de esa clase trabajadora que había sido su base electoral
durante las décadas anteriores y se consolida cada vez más como un partido que recibe sus votos de jóvenes, de estudiantes universitarios y de adultos con formación académica frente a un partido republicano que predomina entre las clases menos educadas, ya entre los sectores más religiosos, rurales, conservadores, etcétera. En ese momento se produce seguramente la última gran transformación del mapa electoral de Estados Unidos, porque el Partido Demócrata pasa a dominar en estados que antiguamente habían sido claramente republicanos y viceversa. Desde esa última gran transformación, quizá estemos viviendo una nueva transformación, porque, como había mencionado también antes, el Partido Republicano de Reagan era un partido institucionalista, un partido que defendía el orden eh, liberal y el papel de Estados Unidos en el mundo. Reagan hablaba de esa ciudad en la colina que se menciona en la Biblia, él decía que Estados Unidos era aquella ciudad en la colina que quería iluminar al mundo, ¿no? Y digamos, exportar su sistema político, económico al resto del mundo, es decir, que Estados Unidos estaba destinado a ejercer un papel preponderante en la escena política mundial. El Partido Republicano de hoy no quiere oír hablar de eso y el Partido Republicano de hoy lo que quiere es ese aislacionismo. Entonces, lo que vemos ha sido una transformación del Partido Republicano que quizá acabe dando lugar a un nuevo sistema, a una reordenación ideológica de ambos partidos, pero por el momento podemos hablar de quedarnos en estas líneas que he definido. Y entonces, desde este momento, lo que teníamos era, bueno, pues un partido demócrata frente a un partido republicano que, digamos, en el que los estados más competitivos a lo largo de las últimas elecciones habían sido, pues, podemos hablar de Wisconsin, de Pensilvania, New Hampshire, Minnesota, Arizona, Georgia, Virginia, Florida, Michigan, Nevada, Colorado, Carolina del Norte, Maine y Ohio. Esos son los estados que han sido en las últimas décadas los swing states, los estados en los que no está claro quién va a ganar y que son, por lo tanto, los estados en los que muchas veces un puñado de votantes distribuidos estratégicamente decide el resultado de las elecciones en función de lo que voten. Hay algunos casos paradigmáticos, como el caso de Florida, que era un estado que siendo un swing state se había consolidado como demócrata durante los años de Obama, etcétera, pero que cada vez es más proclive a votar republicano. Esto se debe a la presencia de hispanos, de latinos, que, aunque a priori podrían considerarse más cercanos al Partido Demócrata, lo cierto es que no tienen nada que ver los votantes latinos procedentes de países como Costa Rica, en Centroamérica, que sí que son más proclives a votar demócrata, frente a otros votantes hispanos, latinos, procedentes de países como Venezuela, Cuba. Muchos de ellos son exiliados de esos dos países, que se fueron sobre todo tras la Revolución Cubana, etcétera, y por lo tanto estos perfiles son mucho más cercanos, son más conservadores, son más de derechas y son más cercanos al Partido Republicano. Lo que se ha visto desde 2016 es que Florida se ha convertido en un estado bastante sólidamente republicano. Esto en su momento chocó mucho porque había quien no entendía cómo un candidato con un discurso abiertamente quizás xenófobo, contrario a la inmigración, podía despertar la simpatía de votantes inmigrantes. Pero es que muchos inmigrantes a lo mejor pensaban en ese momento, esto es lo que se pudo concluir, que bueno, ellos ya tenían sus papeles, ellos ya tenían asegurado su trabajo y también tenían miedo, igual que los estadounidenses nativos, de que llegasen más inmigrantes que pudiesen quitarles el trabajo que ellos ya tenían legalmente. Entonces, se ha producido esta transformación. Luego tenemos Ohio, que era un estado que desde los años 60 se había considerado clave para entender el resultado de las elecciones, porque quien ganaba en Ohio ganaba las elecciones presidenciales. Y esto había sido así, sin ninguna excepción, desde el año 64, si no me equivoco. No estoy seguro, 60 o 64, creo que 64. Y esto se rompió finalmente cuando en el año 2020 Trump ganó las elecciones, Trump ganó las elecciones en Ohio, pero perdió las elecciones a nivel nacional. Aunque quizá él pueda decir que no, que está claro que como ganó en Ohio, que es una prueba más de que ganas en las elecciones presidenciales. Pero lo que hemos visto en este caso es que Ohio se ha vuelto un estado más republicano y, por lo tanto, los estados swing states que quedan en la actualidad y que son los que seguramente definirán los resultados de las elecciones en noviembre son los estados más competitivos ahora mismo, son Nevada y Arizona, que se ubican en el sudoeste del país. Después tenemos Wisconsin y Michigan,
en ese Rust Belt, en ese cinturón del óxido, esos estados eran firmemente demócratas, habían sido firmemente demócratas desde el año 88, pero en 2016, por sorpresa y por muy pocos votos, dieron la victoria a Trump. Esos estados son estados pues, de una América profunda, de una América rural, estados que eran antiguamente industriales, pero que están cada vez más desindustriales y que por lo tanto más desindustrializados y que por lo tanto están poblados mayormente por esos left behind, esos perdedores de la globalización, que sienten que lo han perdido todo y que cada vez se distancian más de un partido demócrata que sienten habla solamente para las élites y que por lo tanto se han acercado cada vez más al Partido Republicano. Por lo tanto, esos estados serán claves, esos estados parte del cinturón del óxido, junto a Minnesota y otros estados de la cornisa norte del país, uno de los Grandes Lagos, etcétera. Esos estados son hoy, se han convertido hoy en estados púrpura, estados que no se sabe qué va a pasar con ellos. Tenemos también Pensilvania y tenemos también Carolina del Norte y Georgia. Son esos, a grandes rasgos, los 6-7 estados que seguramente definan lo que ocurra por márgenes muy ajustados en las elecciones presidenciales de noviembre. Hola. Uy, perdona, estaba Ah. hablando con el micrófono apagado. No, decía que tras esta revisión del formato en sí, te hago una última pregunta, ya bastante de coyuntura, pero que puede que con el paso del tiempo nos demos cuenta que no es una pregunta tan de coyuntura, que es en sí sobre que lo has deslizado, ¿no? Pero por profundizarlo, sobre el trumpismo como identidad política. Es decir, ¿qué ha supuesto el trumpismo como identidad política para el Partido Republicano, para la sociedad política estadounidense, para la distribución del voto de los distintos sectores demográficos? ¿Hasta qué punto ha alterado la llegada de Trump, primero a la presidencia y la consolidación de su figura como dirigente político, la estructura política estadounidense? ¿Y qué perspectivas tienes de la continuidad del trumpismo como identidad, incluso independientemente de lo que pase en estas elecciones, incluso después del paso de Trump por la política, que como tarde, pues bueno, ese paso de Trump por la política puede terminar en 2024 o puede terminar como tarde en 2028, suponemos. Nada, eso. ¿Qué diagnóstico haces de lo que ha supuesto el trumpismo para la política estadounidense? Y para eso, perdóname si me enrollo, párame, porque hablo mucho, no sé cómo vamos de tiempo. Creo No que te para eso es preocupes. importante hacer, de acuerdo, para eso creo que es importante hacer un repaso de los años de Obama, que son en última instancia los que han definido la política estadounidense actual. Obama llega al poder en el año 2008 en una coyuntura económica muy preocupante, en plena gran recesión, y por lo tanto en una situación de gran descontento frente al entonces Partido Republicano gobernante. Bush hijo era el presidente en ese momento. Obama gana las elecciones después de ganar las primarias frente a la candidata que prefería todo el aparato del partido y que era la antigua primera dama Hillary Clinton, que volverá a intentarlo en 2016 y que volverá a perder, ya en este caso consigue la nominación, pero pierde las elecciones presidenciales. Entonces, Obama, que es una figura enormemente carismática, llega con ese mensaje de confianza, ese yes we can, ese podemos, que quizá nos suene de algo porque si acabó dando nombre a más de un partido en Europa, fue precisamente porque se copió ese lema de esperanza que daba Obama. Era el candidato que venía de la izquierda del partido, era un senador prácticamente desconocido, de hecho, por el estado de Illinois, que acabó pues imponiéndose en las primarias frente a la candidata preferida del aparato del partido, gracias a ese mensaje de esperanza, ese mensaje que planteaba realmente una auténtica revolución para lo que Estados Unidos era en ese momento. Además, por supuesto, supuso un hito histórico por cuanto fue el primer candidato afroamericano que llegó a la Casa Blanca, el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos, en un país que apenas 50 años antes aún tenía un sistema de segregación racial. Obama es un presidente que seguramente defrauda las expectativas de muchos, es un presidente que, aunque sigue siendo muy querido y hay quien le atribuye la paternalidad espiritual del Partido Demócrata, vemos el papel que ha jugado en los últimos días en la Convención Demócrata como
y entre las bases demócratas fue una figura inmensamente popular, pero quizá no cumplió todas las expectativas ni todas las esperanzas que muchos habían depositado en él. En todo caso, em, mientras que su política exterior, como he dicho, fue, digamos, bueno, se basó quizá en ese pivot to Asia, abandono de las prioridades estratégicas tradicionales de Estados Unidos para centrarse en el lejano oriente, mantuvo una política, en todo caso, continuista de alguna manera con la política intervencionista, belicista de Estados Unidos. En política interior sí aplicó medidas que pueden considerarse progresistas para lo que es Estados Unidos. Una de sus principales promesas fue la de conseguir un seguro de salud para todos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es uno de los países del mundo en el que la sanidad no se concibe como un derecho inalienable y en el que si tú no te lo puedes pagar, pues tú no tienes cobertura sanitaria. Él lo que consiguió con ese plan conocido como Obamacare es que todos pudiesen, o es que unos 20 millones de personas que hasta entonces no podían pagarse esa cobertura sanitaria pudiesen disponer de ella porque el Estado se la pagaría. Después, bueno, él, digamos, lideró la recuperación económica de Estados Unidos a través de esa Recovery and Reinvestment Act que se basó en una política keynesiana, neo-keynesiana de estímulos a la economía muy distinta a la política de austeridad que se aplicó en Europa, pero que consiguió sacar a Estados Unidos de esa recesión. Cuando él llegó al poder había un desempleo por encima del 10%, que son unas cifras muy significativas para Estados Unidos. Cuando se fue, pues el desempleo estaba por debajo del 5%, por lo tanto, logró esa recuperación económica y luego durante su mandato se produjeron, aunque él no protagonizó estas reformas, sino que simplemente actuó como mero espectador, sí que durante su mandato se produjeron grandes avances para los derechos de las minorías sexuales en el año 2015, si no me equivoco. En el año 2015 es cuando el Tribunal Supremo eh, decide que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho y por lo tanto pues las personas del mismo sexo en todo el país, que en ese entonces pues dependía de la legislación de todos de cada estado, pues a partir de ese momento las personas pueden casarse con personas de su mismo sexo en Estados Unidos. Esto ocurre en el año 2015 y esto, aunque no es un cambio que protagonizase Obama, sí que es un cambio bueno, que tuvo unas repercusiones muy significativas en un país que sigue siendo sociológicamente muy conservador en grandes partes, en un buen número de sus regiones. Obama, por supuesto, después apoyó esta decisión judicial y, bueno, y luego respecto a las relaciones raciales, curiosamente, pese al hito que supuso que él llegase al poder, lo que vimos a lo largo de sus años en el poder es que no disminuyeron las tensiones raciales, sino que de hecho aumentaron y que ese racismo quizá persistente en una parte de la población estadounidense veía aún con malos ojos que un afroamericano estuviese en la Casa Blanca y digamos que escudriñaba con lupa y con mucha mayor atención cualquiera de sus decisiones precisamente por su procedencia étnica. Hubo quien incluso puso en cuestión que pudiese ser presidente acusándolo de no haber nacido en Estados Unidos y es que la Constitución estadounidense limita el acceso a la presidencia para aquellos ciudadanos que han nacido en el país. Es decir, si tus padres estaban de viaje y te tuvieron en, Jamaica, pues tú ya no puedes ni podrás ser nunca presidente de Estados Unidos, aunque seas ciudadano estadounidense, porque así lo dice la Constitución. Trump fue uno de los promotores de ese bulo. Se llegó a decir que había nacido en Kenia o que había nacido antes del año 59, que fue el año en que Hawái, como mencioné también al principio, se incorporó a la Unión, a los Estados Unidos como Estado. Entonces, lo que vemos es que en Estados Unidos, durante ese mandato de Obama, no, aunque pese a las reformas que hizo tuvieron una contestación muy grande del Partido Republicano y por lo tanto las tensiones no decrecen, sino que van en aumento a lo largo de todos esos años. Lo que se ve es además el surgimiento del Tea Party, que recibe su nombre pues, de esa famosa rebelión que hubo en los momentos fundacionales de Estados Unidos frente a los británicos, aquello que mencionaba
no impuestos, sino de representación, pues entonces se funda este movimiento, este Tea Party, que está formado pues digamos, por segmentos libertarios y ultraconservadores dentro del Partido Republicano que ejercen un papel muy relevante en oposición a las políticas de Barack Obama durante la segunda parte de su mandato, em, y que definirán además las victorias republicanas en las elecciones legislativas subsiguientes, porque lo que ocurre es que Obama apenas puede gobernar con un control unificado del Congreso del año 2008 al año 2010. A partir del año 2010 pierde una de las cámaras y desde entonces se tiene que acabar enfrentando en 2014 a un Congreso enteramente dominado por los republicanos. Es decir, es un momento que aunque desde fuera quizá la imagen que se tuviese de Obama era la imagen de presidente progresista que contaba con el apoyo y con el amplio apoyo con el apoyo de amplias capas de la población estadounidense, lo cierto es que también había una tensión enorme y en aumento por parte de sectores republicanos y conservadores que se iban radicalizando cada vez más y en oposición a las políticas de Obama. Ese Tea Party acaba muriendo, pero no muere del todo porque gran parte de sus integrantes acabarán formando parte de ese movimiento trumpista. Trump llega al poder en 2016 contra todo pronóstico, había coqueteado con presentarse a las elecciones por el Reform Party, que fue ese tercer partido, el Partido de la Reforma de Roth Perot, que existió y que llegó a obtener porcentajes significativos de voto en los años 90. De hecho, las victorias de Clinton se explican precisamente por por esa participación del Partido de la Reforma en los años 90, que hicieron perder votos al candidato republicano. Y Trump había coqueteado durante muchos años, era una celebridad, un personaje, una estrella de la televisión, un empresario de éxito, o así se pintaba él. Publicado un libro, El arte de hacer tratos, etcétera, que había sido un bestseller en su momento, pero él siempre había coqueteado con la idea de entrar en política. Lo había intentado alguna vez, en 2012, incluso hizo ademán también de presentarse ya por el Partido Republicano, pero finalmente se echó atrás. Y en 2015, además me acuerdo perfectamente de ese día, me acuerdo de que leí la noticia. Yo honestamente en 2015 no tenía ni idea de quién era Trump. En Estados Unidos era una figura popular, pero fuera de Estados Unidos no lo era. Y yo recuerdo en 2015 leer la noticia, no sé si la leía en El Mundo, en El País o algo así, que hablaban de un magnate millonario, 15 de junio de 2015, que planteaba que había anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales. A partir de ese momento, la mayor parte de los cuadros y de las élites del Partido Republicano y de las élites en general en Estados Unidos se burlan de la idea de que Trump pueda llegar a presidente, pero curiosamente empieza a encabezar las encuestas y acaba quitándose de en medio a todos sus rivales que se pensaba acabarían ganando las elecciones. En ese momento, en aquellas primarias, había muchos candidatos republicanos, estaba Jeb Bush, estaba Casey, que estaba Ted Cruz, estaba Marco Rubio, y todos ellos tenían más posibilidades a priori de conseguir la presidencia que Trump. Pero Trump acaba imponiéndose a todos ellos con un mensaje populista, rupturista, que apela a ese America First, a ese orgullo estadounidense herido y él apela a esos residentes en aquellas áreas, pues como he dicho, desindustrializadas, que lo han perdido todo, que han visto cómo todas sus industrias y todas sus empresas se deslocalizan y se van a otros países para producir más barato, mientras que pues cada vez esas áreas entran cada vez más en decadencia. Un ejemplo claro está en Detroit, etcétera. Entonces, él apela a todo eso, mensaje, ya digo, rupturista, populista eh, y ultraconservador. También apela, bueno, pues lo que salía en los medios en aquel momento era la ridiculización de aquellas ideas que tenía de construir un muro en la frontera para frenar el paso de los inmigrantes, pero lo cierto es que su mensaje funciona y cala entre muchos estadounidenses que están hartos de la situación y finalmente gana las elecciones en 2016. Trump hasta la fecha lo que ha conseguido es, claro, a Trump nadie esperaba que ganase las elecciones, muy poca gente, había una probabilidad de que las ganase, por supuesto, pero consiguió finalmente liderar por un porcentaje de votos más amplio del que se esperaba, que consiguió un 46% de los votos frente a un 42, un 43 que le daban las encuestas, y además se impuso por márgenes muy estrechos en esos swing states en los que nadie pensaba que pudiese ganar las elecciones. En Minnesota estuvo a punto de ganarlas, y las en Michigan, las en Wisconsin. Ganó las elecciones, tuvo 4 años al frente de la Casa Blanca, en las que la gente entonces pensaba quizá
vaya a moderarse, quizá vaya a convertirse en un candidato pues, presidencial, pero Trump siguió siendo Trump, siguió gobernando como él mismo y durante esos 4 años, pues básicamente redefinió en buena parte la política exterior estadounidense y en cuanto a la política interior, pues dirigió una política interior enormemente conservadora. Consiguió además dejar un legado mucho mayor que han podido dejar muchos otros presidentes porque pudo nombrar a 3 jueces, a 3 miembros del Tribunal Supremo, que lo son de por vida, ¿de acuerdo? Los presidentes nombran a esos miembros del Tribunal Supremo, pero después ellos mantienen el puesto de por vida y por lo tanto nombró a 3 perfiles, además bastante conservadores, que lo que ha generado que haya una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo ahora mismo, 6-3, que ha definido y seguirá definiendo en las próximas décadas la evolución política de Estados Unidos, porque son ellos los intérpretes máximos de la Constitución. Entre otras cosas, seguramente la decisión más importante que ha tomado ese Tribunal Supremo es revertir el derecho constitucional al aborto que se había garantizado con la sentencia Roe versus Wade hace 40, 50 años, la han revertido, han dicho que ese derecho pertenece que la regulación del aborto pertenece a los estados y por lo tanto continuarán redefiniendo el marco político estadounidense a lo largo de las siguientes décadas porque además son 3 jueces bastante jóvenes. Él los ha nombrado, ha dejado un pozo ahí, un legado bastante significativo y en todo caso, después en 2020, ya cuando pierde las elecciones y sucede el asalto al Capitolio, pues recibe el rechazo y la condena de la mayor parte del establishment republicano, que en ese momento lo dan por muerto. Pero Trump no estaba ni mucho menos muerto. Una gran parte, una grandísima parte del electorado republicano y una parte muy importante de la ciudadanía estadounidense cree realmente que él ganó las elecciones de 2020, por lo tanto se produce aquí una ruptura como nunca se había producido en la historia de Estados Unidos, un candidato que se niega a aceptar su derrota y que además recibe el apoyo de una parte sustancial de la población que cree realmente que le han robado las elecciones. Por lo tanto, mantiene a lo largo de estos últimos 4 años un control cada vez más férreo del Partido Republicano, consigue poner al frente del mismo partido a miembros de su propia familia y afines, apoya a candidatos en las elecciones legislativas que son afines a su figura y consigue colocar a muchos de ellos en la Cámara de Representantes y en el Senado, aunque es cierto que seguramente los resultados de las elecciones de medio mandato hace 2 años fueron decepcionantes para los republicanos, entre otras cosas, uno por la sentencia del aborto y otro precisamente porque los perfiles que Trump apoyó y que acabaron por ganar las primarias eran mucho más radicales que otros que habrían tenido quizá más fácil ganar esas elecciones. En cualquier caso, el dominio de Trump sobre el Partido Republicano no tiene precedentes en la historia reciente de los Estados Unidos. Nunca un presidente, nunca una sola persona había tenido tanto poder sobre un partido, ni sobre el Partido Demócrata ni sobre el Partido Republicano, como he dicho, eran partidos en los que hasta ahora pues que había todo tipo de tendencias y eran partidos en los que no había una disciplina de voto y el presidente tenía una legitimidad distinta y no controlaba directamente ese partido. Trump, sin embargo, tiene un control prácticamente absoluto sobre el Partido Republicano ahora mismo. Y además es curioso porque es un candidato que ha perdido las elecciones. No estamos hablando de un candidato que esté gobernando y que tenga y que un candidato que quizá como Reagan, que haya ganado las elecciones y que tenga un dominio prácticamente absoluto sobre el mapa electoral estadounidense, sino que es un candidato que ha perdido las elecciones y pese a todo ello, el establishment republicano no ha sido capaz de desembarazarse de él, de tal manera que él ha redefinido por completo el Partido Republicano y ahora el momento clave será ver lo que ocurre en noviembre, porque si gana las elecciones de nuevo, entonces podemos estar seguros de que tendremos Trump y trumpismo para rato. Si las pierde, honestamente, yo no sé lo que va a pasar, pero dudo que sea tan fácil desprenderse de él, porque no lo ha sido hasta la fecha y por lo tanto no creo que un partido republicano que ahora ya está totalmente sometido a su figura. Fijémonos, por ejemplo, en que Biden, siendo presidente, nadie pensaba que el Partido Demócrata iba a tener la fuerza para forzar su retirada y, sin embargo, lo consiguieron. Ahora mismo una situación así en el Partido Republicano es impensable. Por lo tanto, si él volviese a perder las elecciones, es cierto que quizá perdería fuelle, pero no creo que fuese tan fácil desembarazarse de él y, desde luego, no creo que fuese tan fácil pasar página. Es decir, el trumpismo ya es un movimiento político que trasciende a su figura
y que él mismo ha intentado nombrar a una suerte de heredero en su vicepresidente, su candidato a vicepresidente, J.D. Vance. Y lo que vemos y lo que veremos seguramente a partir de ahora es un partido republicano que ya se ha consolidado en posiciones más conservadoras de las que lo caracterizaban hasta hace unos años. Es decir, Trump ha logrado traer al mainstream lo que hasta su llegada estaba en los márgenes del espectro político y dado el ferviente apoyo que tiene entre buena parte de la población estadounidense, veo difícil que eso vaya a cambiar. Es decir, creo que el trumpismo ha definido y definirá los próximos años, al menos en la política estadounidense, e incluso la historia misma de Estados Unidos, porque esa ruptura de ese sistema político no de ese sistema político, pero esa ruptura institucional que se ha producido con Trump, un candidato que en efecto se ha negado a aceptar su derrota y que continúa diciendo y afirmando que él es el presidente legítimo de los Estados Unidos porque ganó las últimas elecciones. Es decir, esto no es algo a lo que estemos habituados en otras democracias liberales. Lo normal es que los candidatos que pierden las elecciones acepten su derrota y cuando no la aceptan, lo normal es que pierdan apoyos o que, desde luego, lo que no es normal es que mantenga una base de apoyo tan amplia de gente que continúa creyéndolo y que se han convertido en sus más fieles seguidores. Por lo tanto, sí, creo que hay trumpismo para rato, pase lo que pase en noviembre, que en cualquier caso será determinante. El futuro de la política estadounidense continuará marcado por Trump, que es cierto que es una persona anciana y que por lo tanto sí, seguramente se retire, pero es que incluso los candidatos que en estas últimas primarias pretendían derrotarle, véase DeSantis, mantenían o incluso, no recuerdo su nombre, este candidato tiene un nombre indio muy largo, Sí, pero Ramaswamy. Ramaswamy. exacto, ese, Ramaswamy, es exacto, era un candidato firmemente trampista. Esos son los candidatos que heredarán el Partido Republicano y que por lo tanto seguirán fieles, digamos, de algún modo a la estela de Trump. Bueno, llegamos al final del capítulo. Antes de despedir, recordaros la importancia que tiene para nosotros, para Descifrando la Guerra, vuestro apoyo. No solo que estéis viendo este capítulo, que lo compartáis, que lo hayáis disfrutado, por supuesto, que hayáis comentado allá donde sea en la plataforma que sea que lo hayáis visto. Bueno, pues vuestras impresiones, vuestras dudas, vuestros comentarios al respecto y sobre todo que hagáis posible económicamente Descifrando la Guerra, porque Descifrando la Guerra se sustenta fundamentalmente a través del apoyo económico que muchas personas deciden darnos en plataformas como Twitch y sobre todo gracias al apoyo económico que muchas personas deciden darnos en la página web, en descifrandolaguerra.es, donde vais a encontrar distintos planes de suscripción que os van a dar acceso, por supuesto, a contenido exclusivo, bastante. Estamos hablando de artículos exclusivos, de la newsletter, estamos hablando también de los seminarios, bueno, numerosos aspectos que ofrecemos en esas suscripciones y sobre todo, yo creo que el aspecto más importante de estar suscrito a la página web de Descifrando la Guerra, que es que con tu aporte económico ahí, pues haces posible que un medio internacional totalmente independiente como el nuestro, pues pueda seguir existiendo. Yo despido aquí el capítulo. Le agradezco a Carlos que haya estado con nosotros. Un tema que era importante tratar, evidentemente, y que él lo ha tratado pues con el rigor y la calidad analítica a la que nos tiene ya acostumbrados hace bastante tiempo. Creo que era un episodio muy importante, que va a ser importante durante bastantes semanas, como mínimo hasta el día de las elecciones y probablemente muchos lo estéis viendo incluso después de las elecciones de noviembre del 2024. Y nada, esperemos que haya quedado todo claro. Carlos, te lo agradezco nuevamente y te despido por aquí. A vosotros, a todos los que nos habéis escuchado. Pues cerramos así el nuevo capítulo del Mundo al Detalle.